Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto que nos acompañe. Recuerden que estamos aquí en una colaboración con Radio y Televisión de Hidalgo y el Tribunal Superior de Justicia con nuestra titular, la magistrada Blanca Sánchez Martínez. Recuerden que estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y Twitter @habla_derecho para que cualquier pregunta, para que aprovechen a nuestros invitados, sobre todo que son los expertos en la materia y los operadores ahora de todos estos nuevos sistemas. Como siempre, un gusto y sean ustedes bienvenidos. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Nuevamente hoy estamos con ustedes para poder llevarles a sus hogares los temas más relevantes en el ámbito jurídico y del quehacer cotidiano de nuestro Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Agradecemos su presencia y los invitamos a que se queden los siguientes 60 minutos porque hablaremos de un tema que es recurrente cuando se habla del ámbito criminal y son los delitos patrimoniales. Amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Este es su programa Hablando Derecho. Buenas tardes, bienvenidos. Pues como ustedes vieron, es un tema que desgraciadamente hemos visto en la actualidad muchos delitos y sobre todo pues ahora también patrimoniales y es bien importante que sepamos pues todas estas diferencias, estos aspectos que son muy relevantes. Y para esto tenemos a un experto quien es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral que está en el cuarto circuito con cabecera en Ixmiquilpan. Él es el juez, el licenciado José Alfredo Telles Rodríguez y pues es un gusto tenerlo aquí en su programa Hablando Derecho. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, con el gusto de participar en este gran programa. Igualmente, y es un gusto tenerlos y sobre todo aprovechen a nuestro invitado para que en redes sociales hagan cualquier pregunta y sobre todo va a ser muy bien respondida. ¿Cómo ves a nuestro invitado, Saúl? Es un gusto, bienvenido, licenciado Alfredo, un gusto tenerte de verdad aquí con Muy amable, nosotros. Saúl. Y bueno, amigos, la verdad es que la incidencia delictiva tiene un gran porcentaje fijado en los delitos patrimoniales. Y nosotros continuamente estamos escuchando hablar de ello. Pero, ¿qué son los delitos patrimoniales? Los invito a que veamos esta cápsula introductoria y arrancaremos con el tema de manera inmediata. Los delitos patrimoniales son descripciones establecidas en la ley como transgresiones que tienen como finalidad proteger el patrimonio o bienes de las personas. En nuestro Código Penal se establecen los delitos como robo, abigeato, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, extorsión, usura, despojo, daño en propiedad, alteración de la mancha urbana y receptación. El numeral 203 del Código Penal establece unas punibilidades, las cuales están relacionadas directamente con el valor de lo robado, de lo dañado, de lo abusado, entre otros. El despojo tiene una pena específica, sin embargo, la mayoría de estos delitos se remite, para su sanción, al numeral antecitado. Pues, señor juez, para que vayamos entrando en contexto, ¿qué son los delitos patrimoniales? Gracias. Los delitos patrimoniales son descripciones que hacen los legisladores para tendientes a inhibir los delitos que más frecuentes se cometen. Y en este caso, los delitos patrimoniales lo que busca primordialmente es el garantizar el patrimonio de las personas cuando resultan afectadas por alguna comisión de este tipo de delitos. O sea, cuando afecta directamente al El patrimonio. patrimonio, no tanto a las personas. Sí, hay diferentes Ajá. capítulos en el Código Penal Sí. y cada uno va específico en cuanto a la libertad sexual, en cuanto a la seguridad de las personas, hay delitos patrimoniales y así otros capítulos en el Código Penal. Y el patrimonio abarca obviamente bienes tanto como terrenos, inmuebles o bienes Sí. muebles también. Terrenos, bienes muebles e inmuebles. Y también se protege también el patrimonio de alguna empresa o también se protege inclusive al ganado. Ah, ok, muy bien. Realmente, como uno de los atributos de la personalidad, nombre, domicilio, nacionalidad, el patrimonio es parte de estos atributos y al ser precisamente un atributo de la personalidad requiere de una protección del Estado considerado un bien jurídico para efectos penales. Sí, así es. Este patrimonio del individuo, de la persona, porque como usted bien lo dijo, señor juez, tanto personas físicas como personas morales. Bueno,
este patrimonio está protegido en nuestra ley penal a través de qué delitos. ¿Cuáles son los delitos patrimoniales que están previstos en el Código Penal? Sí, en nuestro Código Penal existe el segundo capítulo, la segunda sección, el capítulo número 7, que define a todos los delitos patrimoniales. Destacan principalmente lo que es el que todo el mundo conoce como el robo. El robo tenemos también abigeato, tenemos daño en la propiedad, administración fraudulenta, la usura, la receptación, también la alteración de la mancha urbana, extorsión, un fraude, que el fraude pues, ya está incrementándose mucho en estas épocas, principalmente también como el robo. Esos son los que Son contemplan. principalmente contemplan este capítulo. Y bueno, seguramente nos va a conceptualizar posteriormente cada uno, ¿no? Por si algunos tenemos luego el abigeato, son como que delitos a veces complejos, ¿no? Bueno, se oyen bastante complejos. Sí. Pero, ¿cuáles han sido los de mayor incidencia en la actualidad respecto a estos delitos patrimoniales? Depende de la región donde nos encontremos. Ujú. Por ejemplo, en la capital del estado son muy frecuentes los robos, las extorsiones, el fraude procesal, también la usura. Y por ejemplo, ya fuera de lo que es la capital del estado, también se da lo que es el abigeato, lo que es el despojo. El abigeato, ¿por qué fuera de la capital del estado? ¿Por qué? Porque es donde hay más campo, cultivo y hay animales. Y el abigeato, como más adelante seguramente van a cuestionar, podemos definir que es un abigeato. ¿Y usted cuántos años lleva de juez ya en materia penal? En materia penal tengo aproximadamente 16 años. 16 años. Bueno, usted ha tenido un contexto bastante amplio. ¿Ha sentido algún aumento en esta clase de delitos en nuestro estado? Lo que pasa que se ha incrementado mucho lo que es el robo, El robo. lo que es el fraude también, pero esto se debe a la situación económica que atraviesa el país, en donde la gente que desgraciadamente no tiene algún recurso, quiere de mala manera obtener un recurso ilegal. Pero sí ha visto un aumento de estos mismos. Se ha incrementado, el gobierno del estado también está implementando algunas cuestiones para inhibir ese tipo de delitos, inclusive los legisladores e inclusive los federales están incrementando penas para tratar de inhibir ese tipo de delitos que afectan a la economía de las personas, inclusive al gobierno del estado también le afecta. Desde luego es muy discutible y es parte de estudios en la dogmática jurídica el establecer si realmente el aumento de las penas puede o no inhibir las conductas ilícitas. Lo que es una realidad es que en nuestra sociedad estamos viendo un incremento en la violencia cuando hablamos de delitos pues, contra la vida, contra las personas, y por otro lado un incremento en los delitos contra el patrimonio, como bien lo señala el juez. Sin embargo, hay que entender también que algunos de estos delitos al momento de cometerse no son todo con intención. A veces estos delitos responden a una conducta que no es propiamente la dirigida a cometer un delito. Y esto es importante que el auditorio lo pueda diferenciar, no solamente en los delitos patrimoniales, sino en muchos tipos penales, en muchos delitos previstos en nuestra ley, se diferencia entre lo que son los delitos que se cometen con dolo y los delitos que se cometen de manera culposa. Sí. ¿Podría usted ilustrar, nuestro auditorio, la mayor parte no son abogados, qué es un delito doloso y qué es un delito culposo? Sí, exactamente. Nuestro Código Penal define lo que es el dolo y lo que es la culpa. Eso lo encontramos preceptuado en el numeral 13 del Código Penal vigente en el Estado. El dolo se encuentra en el párrafo segundo de nuestro Código Penal, en donde se establece que la persona sabe que la conducta que está realizando es contraria a derecho, pero a pesar de ese conocimiento encamina su acción con la finalidad de cometer ese delito. Se puede decir que hay la intención dolosa de cometer un daño. En este caso, si estamos hablando de patrimonio, la intención dolosa de dañar o apoderarse de algo indebido. Es decir, en afectación de una particular. Hay toda la intención de que esa conducta implique el apoderamiento. Sabe que es delito y a pesar de eso sabe que es ilegal, que está sancionado por la ley y dirige su acción con la finalidad de obtener, digamos, en este caso, algún lucro indebido. Muy bien. Ahora bien, vamos a un corte, perdóneme que lo interrumpa, señor juez. Vamos a un corte, porque el tiempo nos apremia un poquito, y regresamos con la explicación de los delitos culposos. Amigos, no le cambien, por favor, este es su programa Hablando Derecho.
Las medidas cautelares solo se pueden aplicar previa solicitud fundada y motivada por parte del Ministerio Público o bien de la víctima, ofendido o su asesor. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en @Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Y bueno, pues estamos con el tema delitos patrimoniales, un tema muy interesante también saber cuáles son estos delitos patrimoniales, como ya nos está diciendo nuestro invitado. Y tenemos como invitado al juez José Alfredo Telles Rodríguez, quien es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, está en el 4 Circuito con cabecera en Ixmiquilpan. Y bueno, señor juez, usted estaba refiriendo ahorita de la pregunta de cuáles son los delitos dolosos, que estos delitos que tienen toda la intención de tener esa consecuencia y esa mala fe de estar por ahí tratando de obtener algo, o bien los delitos culposos, que usted nos estaba refiriendo cuáles eran estos delitos. Entonces, ¿podría referir cuáles son los delitos culposos? Sí, gracias. Los delitos culposos se da cuando la ley prevé unas medidas de seguridad y la persona omite observar esas medidas de seguridad y causa un resultado típico. Es el ejemplo claro, por ejemplo, de una conducción de un vehículo. La ley en las vías de comunicación nos establece ciertos límites de velocidad, no rebasar sin verificar los espejos, no hacer alto en lugares prohibidos, y si se viola ese deber de cuidado, está establecido en la ley, se produce un resultado típico, que en este caso sería el más común, que es el daño en la propiedad ajena, en manera culposa. Se puede decir que aquí no hay la intención de cometer un delito, sino que estamos realizando una conducta normal y legal, pero estamos violando un deber de cuidado que tenemos, si está establecido en la ley, tenemos la obligación de observar ese deber de cuidado. Entonces, lo que sanciona es la omisión de ese deber de cuidado. Es decir, que tanto las acciones como las omisiones pueden ser sancionadas, porque como bien dice, puede ser a lo mejor de manera intencional o bien por una falta de cuidado, porque muchos pensarán, bueno, voy en mi coche, atropello a alguien, pero no fue intencional, no debo tener algún castigo, y no, evidentemente a lo mejor fue una falta de cuidado, como usted lo ha referido, y por lo tanto no hubo la intención, pero sí se tuvo el resultado, desgraciadamente, a lo mejor hasta la pérdida de la vida de una persona, ¿no? Sí, aquí por ejemplo en la Ley Federal de Comunicación, Ley Estatal de Comunicaciones de Tránsito, se establece una velocidad, ya sea en zona urbana o zona donde hay escuelas, en donde es máximo 40 kilómetros por hora. Y por ejemplo, la gente ahorita con los bulevares que existen en esta ciudad, abusan de esa velocidad y exceden cuando mucho de esa velocidad. Y es posible que puedan causar un resultado. Es decir, hace una cuestión legal, pero confía en que no se va a producir ese resultado típico. Pero ahí está violando ese deber de cuidado. O lo previó confiando en que no iba a producir ese resultado. Claro. Pero para su mala suerte, sí se produce ese resultado típico y es sancionado por la ley. Tiene una penalidad de 3 meses hasta 10 años, dependiendo del culposo, puede ser. culposo. Por ejemplo, cualquier, ya sea daño en la propiedad, puede ser daño en la propiedad, lesiones, inclusive puede ser un delito de homicidio culposo. Se puede decir que estamos dando, por ejemplo, 3 resultados típicos. Claro. El daño en la propiedad, las lesiones de algún pasajero y tal vez la muerte de alguno de ellos. Y se pueden ir a... Sí, ahí no hay concurso de delitos. Es una sola conducta que produce varios resultados típicos y se sanciona una sola vez. No vamos a sancionar el daño en la propiedad, no vamos a sancionar lesiones y homicidio aparte, no. Vamos a sancionar todo con una sola conducta. Y eso está previsto en el artículo 98 de nuestro Código Penal. Ok, y pueden alcanzar fianza, o sea, simplemente una persona que va en su auto, que a lo mejor no iba en estado de ebriedad, porque eso ya estamos viendo, a lo mejor un agravante, ¿no? Sí. Pero que van, sin ir en estado de ebriedad y atropella a una persona de manera culposa, obviamente sin la intención. O sea, esta persona sí puede ir a dar un centro de reclusión. Dependiendo del caso, porque ahorita con el nuevo sistema procesal acusatorio, en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se manejan lo que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares vienen siendo 14 medidas. Viene de la más leve, que viene siendo la presentación periódica ante la unidad de supervisión de medidas cautelares, hasta la más grave, que es la prisión preventiva. Aquí en este caso se puede decir que la ley, de acuerdo a los delitos patrimoniales, todos no son de prisión preventiva oficiosa. Aquí tendría que ser una argumentación por parte del Ministerio Público para hacer mención
de que merece una prisión preventiva, pero tendrá que ser justificada. Okay. Los delitos que son de prisión preventiva oficiosa son los delitos lo que llamábamos anteriormente muy graves. Puede ser secuestro, homicidio, violación, entre otros. Okay. Delincuencia organizada o cuando se usan explosivos y armas. Ahí sí directamente También, tendrían sí. que ir. Pero aquí en este caso los delitos patrimoniales, todos en general, no son Pueden. de prisión preventiva oficiosa. Ok, ya tendrían que justificarlo. Tendrían que justificar la necesidad de ponerlo de esa manera. de ponerlo de esa manera en una prisión preventiva justificada. Okay. Recordemos, amigos, que con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio oral, adversarial, una de las mayores características que lo distinguen es el del irrestricto respeto al principio de la presunción de inocencia, lo que significa que la prisión preventiva a la que se refiere nuestro invitado será de manera excepcional y, como él bien lo señaló, es la última de las medidas cautelares que puede dictarse. Y como bien lo señala, siendo el Ministerio Público la parte acusadora, entonces es esta la que tiene que solicitar y argumentar de manera suficiente y eficiente el por qué amerita esta medida. Y esto es a colación porque mucha gente considera que se dejan en libertad a muchas personas con este nuevo sistema. Y una de las cosas que hay que entender es que en todos pesa la presunción, o a todos beneficia la presunción de ser inocentes, hasta que no haya una autoridad judicial que en una sentencia dictamine lo contrario, es decir, la responsabilidad. Y no confundir en ese sentido con lo que nuestro compañero juez nos dice, una cosa es delitos culposos y otra cosa es la culpabilidad, que es otro aspecto totalmente distinto con relación a la comisión del delito. Pero hablando ya en específico de estos delitos patrimoniales, el que usted nos refiere que mayor incidencia tiene en las zonas urbanas, por ejemplo, es el delito de robo. Y a veces se confunde porque la gente dice, es que lo vengo a acusar de robo porque le presté mi coche y ya no me lo quiere regresar, ¿no? Y a veces hay una confusión en este sentido. ¿Qué es el delito de robo? ¿Qué sí es y qué no es robo? Sí, el delito de robo se caracteriza porque el sujeto activo del delito, ahora se le llama imputado, el sujeto activo del delito lleva a cabo una acción de apoderamiento, de un apoderamiento de una cosa mueble, ¿sí? Lleva a cabo un apoderamiento y ese se caracteriza que es sin el consentimiento de su legítimo propietario o sin el consentimiento de la persona que legalmente puede disponer o puede dar permiso para ese apoderamiento. Entonces se lleva a cabo, por ejemplo, el apoderamiento, no sé, de unas hojas o de un libro, y lo está haciendo sin el consentimiento de su legítimo propietario. En ese momento se consuma el delito de robo, pues ya están todos los elementos de la descripción típica. No importa que esta persona, si se apoderó, por decir algún libro, y después lo desapoderan de ese libro o lo tira, no importa, el delito ya está consumado y ya es penalmente reprochable. Esa es la diferencia. Y lo que me comentabas, licenciado, en cuanto a que a una persona, por ejemplo, le prestan un vehículo y que de repente ya no lo quiere devolver, eso vendría siendo un abuso de confianza. ¿Por qué? Porque yo como dueño del vehículo, yo le estoy dando el vehículo. Claro. Él no me está desapoderando, yo se lo estoy dando. Pero esta persona, en lugar de devolvérmelo al segundo día, a los 3 días que quedamos, ya dispone de él como si fuera de él. Está disponiendo de una cosa que le transmití la tenencia, más no la disponibilidad. Es la diferencia en el abuso de confianza. Yo transmito voluntariamente ese bien mueble y en el robo se apoderan sin permiso de ese bien. Esa es la diferencia. Otro de los ejemplos en donde las personas suelen confundir el robo es cuando se trata de inmuebles. Es que me robó mi terreno, se metió a la fuerza en mi terreno, me lo robó. Y cuando se les explica es que eso no es robo, pues la gente se molesta o llega a enojarse en ese sentido, ¿no? Y precisamente la diferencia hay que establecerla, ¿no? Porque el robo es, como usted bien lo dijo, solamente de bienes muebles. Es decir, los que se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Y qué pasaría, bueno, justamente en el caso que está refiriendo, por ejemplo, el juez Saúl, de una persona llega y se apodera de un inmueble, que evidentemente no es robo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer si unas personas llegaron a nuestro inmueble, están ahí, y para poder sacar a estas personas? ¿Qué delito pudiera ocuparse ahí? Bien, aquí en este caso estaremos hablando de un delito patrimonial, como viene siendo el despojo. El despojo es tutela la posesión
y también la propiedad de bienes inmuebles. Ok, o sea, la ¿sí? diferencia de los muebles me voy a robo, ¿no? Yo Tengo me que voy a denunciar robo, robo. exactamente. Ok, para que la gente lo Ajá, y pueda bienes identificar. inmuebles viene siendo un despojo. Un despojo. Ese delito está contemplado en nuestro Código Penal en el numeral 218 del Código Penal. Ahí nos establece que aquel sin consentimiento Ujú, de la persona que ocupe un terreno se meta a ocuparlo. ujú. Está cometiendo el delito de despojo. Llega y se señora del terreno, se mete y empieza a construir bardas, lo que es muy común que está dándose en algunos terrenos abandonados, ujú. fraccionamientos, que está la casa abandonada. Llega la persona y se mete Ujú, y al rato dice que es dueño, pero lo que pasa es que está cometiendo el delito de despojo. Entonces ahí lo que pasa es que la persona víctima de ese delito tiene que acudir ante el Ministerio Público para denunciar, querellarse por el delito de despojo. Y en este caso las personas siempre deben de tener un título de propiedad sobre el inmueble, o sea, llámese escritura pública. Si no tienen escritura pública, sí pueden hacer la denuncia de despojo. Aquí también lo que se tutela es la posesión del bien. Sí. En un momento dado se puede acreditar que esta persona tenía la posesión de ese bien inmueble Ujú, con testigos, con constancia de los colindantes, del delegado municipal, claro. y muchas veces, aunque no tengan escritura, están pagando sus servicios, Ujú, puede ser luz, puede ser agua, contribuciones, alguna cosa por el estilo. Contribuciones no tanto porque necesitaría la escritura, claro. pero si acreditan la posesión de ese terreno, sí puede denunciar el delito de despojo. Sí, porque a veces hay esa confusión, ¿no? Sí. Forzosamente necesita una escritura para poder denunciar algún tipo de despojo y como usted bien lo refirió, pues es los que tienen las posesiones, incluso con testigos, ¿no? De Sí. estas personas han estado ahí y demás para que puedan poder tener esa acreditación de la Sí, posesión. es lo clásico cuando, por ejemplo, una persona tiene muchos años estar viviendo en un terreno, construyeron, bardearon, etcétera, pero nunca se ocuparon de conseguir la escritura, Ujú, porque son terrenos ejidales o alguna otra cuestión que no pueden escriturar. Entonces la abuelita se muere, por decir algo, la tía, lo que sea, sí, ellos se quedan con ese terreno, ujú, pero ellos son poseedores. Y claro. todos los colindantes los reconocen como poseedores. Aquí lo importante es que el criterio de la jurisprudencia es que nos maneja que el despojo tutela la posesión Ujú. y también la propiedad. Ok, es bueno tenerlo O muy sea, el claro. patrimonio de la persona esta. Sí, así es. Perfecto. Ok. Muy bien. Como ustedes se han dado cuenta, amigos, hay que diferenciar los diferentes tipos, valga la redundancia, de delitos que existen que protegen el patrimonio. No le cambie, seguimos en su programa Hablando Derecho y regresamos después de este corte. El juez, al establecer una medida cautelar, tiene la obligación de analizar los argumentos de las partes. Al fijarla, se toma en cuenta la finalidad de la misma, que sea proporcional, y la idoneidad de la medida. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho y recuerden que estamos con el tema delitos patrimoniales, un tema muy interesante que a veces confundimos entre cuando alguien llega y se apropia de alguna situación, como puede ser un objeto que tengamos en nuestra casa, y bueno, pues está dando todas estas diferencias nuestro juez que tenemos como invitado al juez José Alfredo Telles Rodríguez, quien es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Circuito Cuarto que está en la cabecera en Ixmiquilpan. Y recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Pues muy bien, juez, estábamos platicando un poquito a ver si podemos entrar nuevamente en contexto del robo, cuál es la diferencia del robo y el despojo. Usted refería muy bien que en el despojo pues estamos hablando de terrenos, bienes inmuebles, que no se le llama robo precisamente, y el robo pues ya sería de cuestiones de bienes muebles. Y tenemos un delito que a veces es bastante, como que el nombre es medio nada común, que es el abigeato. El Entonces, abigeato. ¿qué pasa y cuándo se ocurre este delito del abigeato? El abigeato es el robo de ganado. Ah, ok. Se puede decir que en el robo es el robo o el apoderamiento indebido Ujú, de bienes muebles. ujú. Es lo mismo, pero aquí en este caso en el abigeato es el robo de ganado. No se le consideran bien muebles, sino en específico Como al el mueble, ganado pero es viene siendo como... ganado. Ok. Y aquí en un momento dado el abigeato es el apoderamiento indebido de cabezas de ganado. Ujú, Y de acuerdo al valor de ese ganado va en relación a la penalidad que se va a aplicar
de acuerdo a lo que se hayan robado. De ganado, se puede decir, apoderamiento indebido de ganado. ¿Y sigue siendo común en nuestro estado este delito? Sí. En la región, lo que es centro o grandes capitales, puede ser Tulancingo, Tula, cosas por el estilo, como que es un poco menor la incidencia, pero en regiones ya retiradas del centro del país es muy común el robo de ganado. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se apodera en forma indebida de ese ganado y al rato, si no tiene marca, lo marcan ellos como si fuera de su propiedad. O le alteran las marcas que ya tiene ese ganado y también constituye lo que es el abigeato. Okay. Lo que en derecho civil se denominan semovientes, Los parte de semovientes. los bienes muebles, patrimonio de una persona, pero que en materia penal, por la trascendencia en su momento cuando surgió este delito, la trascendencia que significaba el apoderarse de las cabezas de ganado, que a veces constituían el único patrimonio de una persona en los lugares rurales, en núcleos de población pequeños, ¿no? Y que, como bien lo dice nuestro invitado, pues se mantiene. Hemos estado hablando de esta conducta dirigida a apoderarse de un bien, sea un bien mueble, sea un bien inmueble o, en este caso, como usted lo refirió, las cabezas de ganado. Otro rubro, vamos a llamarlo así, de los delitos patrimoniales está dirigido a los delitos con los que se pretende apoderarse del patrimonio, pero ya hablamos de un aspecto económico. Y en este caso vamos a hablar del fraude. ¿Cómo se comete el delito de fraude? ¿Qué es el fraude? El fraude se da cuando una persona, vamos a llamarle el activo o el imputado del delito, hay dos formas de cometer el delito. Una, a través del engaño, y la siguiente es aprovechándose del error en que se encuentra el sujeto pasivo, la víctima. Ahora bien, en cuanto al engaño, tenemos que el sujeto activo del delito hace una serie de acciones para hacer creer a la víctima una falsa circunstancia de la realidad. Y a través de eso, obtiene, a través de esas mañas, de esas artimañas engañosas, obtiene un lucro indebido. Ese lucro indebido puede ser para él o inclusive para otra persona. Otra forma de comisión es cuando se aprovechan del error. Si la víctima del delito cree algo que no es la verdad, el sujeto activo, el delincuente, vamos a llamarle de alguna forma, se aprovecha de que la víctima que tiene esa creencia y se aprovecha y a través de esa creencia falsa que tiene la víctima del delito, obtiene un lucro indebido, ya sea para él o para una persona diversa. Aquí hay la diferencia, nada más es el engaño que lleva a cabo acciones engañosas para hacer creerle una cuestión fuera de la realidad. Y de esa forma obtiene un lucro indebido. Y el otro se aprovecha de la situación que tiene una falsa realidad de los hechos. El caso común que se ha dado mucho en algunas, principalmente en Capital, cuando estuvimos aquí en el Juzgado Cuarto en Pachuca, era de que muchas personas simulaban hacer fraccionamientos y no hacían nada. Engañaban de que iban a dar una casa, que con estas condiciones, con eso, recibían enganches de, por decir algo, 100, 200 mil pesos y después ya no cumplían. Entonces, de esa forma obtenían un lucro indebido. Y, por ejemplo, en ese caso que está refiriendo este ejemplo, es mucho mejor, por ejemplo, si hubiera un grupo de 10 personas que les pasó exactamente lo mismo, en este caso denunciar el fraude como en colectivo, tiene mucho mayor el impacto que nada más una de las personas poder denunciar en caso que le hubieran hecho esto. Bueno, en este caso estaríamos hablando de que habría un concurso real de delitos. Es decir, el sujeto activo hace acciones engañosas en contra del número 1, Juan. Sí. ¿Sí? Y obtiene un lucro indebido de Juan. Sí. Pero aparte de eso, engaña al número 2 y obtiene también un lucro indebido. Claro. Y al rato engaña a 3, a 4, a 5, a 10. Sí, sí. Hemos tenido gente que ha engañado hasta 30, 40 personas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una figura jurídica que se llama concurso real de delitos. Eso quiere decir que se va a sancionar por el delito número 1, Sí. se va a sancionar por el delito 2 y se va a sancionar por el delito 3. ¿Y qué es lo que pasa? Que con este concurso real de delitos se suman las penas y esas personas pueden alcanzar una penalidad muy alta. Aquí ya no puede rebasarse el máximo de la pena en nuestro estado, que son 50 años. Pero es Ya una no se puede mayor rebasar. presión en este caso para el Para imputado, esta persona, sí. el que sea en colectivo, ¿no? Con este concurso, como Sí. usted lo refiere. Se puede hacer que se consigne una averiguación, bueno, ahorita ya carpetas de investigación,
en el sentido de un fraude cometido en agravio de Juan. Pero al rato se llega otra consignación o judicialización de otra carpeta cometido en agravio de Concha. Sí. Entonces ya en el proceso, lo que es la etapa de investigación complementaria, se puede dar la cuestión de acumular Sí. los dos juicios. Se pueden acumular 5, 6 o 7 en contra de una misma Pero persona. las penas se van sumando, entonces es mayor el Exactamente. impacto. Ya cuando que llega puede ante el tener. tribunal de enjuiciamiento, verifican que es una persona que se dedica en forma reiterada a este tipo de conductas y suman las penas. Incluso con eso ya no puede alcanzar fianza. Ese es otro apartado. Ok, O sea, porque ahorita ya no estamos hablando de fianzas o no fianzas, ahorita ya estamos hablando de medidas cautelares. ok. Sí puede tener algún tipo de salida en ese sentido. Es importante, y esto me gustaría mucho que nos pudiera hacer un comentario en ese sentido, señor juez. Celebro un contrato de compraventa, un inmueble, y simplemente pago y no me entregan el inmueble ni me quieren escriturar. Me firman un cheque que carece de fondos, como comúnmente se pasa. dice, y reclamo el pago y no me quieren pagar, se niegan a pagar. Y muchas personas lo que hacen es acudir a la vía penal, ¿sí? Y existen ocasiones en que no estamos hablando estrictamente de la vía penal, sino del cumplimiento de obligaciones de carácter civil o mercantil. ¿Qué podría decirle al auditorio en ese sentido, señor juez? ¿Cuáles son las diferencias o por qué tenemos que diferenciar y no cometer el error de considerar que se trata de un delito? Bueno, aquí considerar que se trata de un delito no sería un error. ¿Por qué? Porque nuestro máximo tribunal ha sostenido en tesis jurisprudencias en el sentido de que el fraude se da desde el momento mismo en que el que promete entregar una casa tiene la dolosa intención de no cumplir. Es decir, ya hay un conocimiento previo. Exactamente. Yo Claro, te voy un a vender compromiso, ¿no? o te firmamos el contrato, pero yo Sí. ya sé Claro. que no no te voy voy a a cumplirte. Exacto. Te expido el Exactamente. cheque sabiendo que no Que va a no tener tengo fondos y que no te voy a cumplir. Exactamente. Esa es la diferencia entonces. Pero si él sí. argumenta que fue en el momento que le iba a pagar y que se quedó sin nada, no sé, o sea, porque están hablando de Ajá. momentos, Tendría ¿no? que Sí, probar aquí eso el Ministerio Público. la cuestión es en un momento dado muy sencilla. Bueno, un ejemplo sencillo. Pudiera ser que yo le voy a vender una casa en el C. Doria, ¿sí? Y la vamos a ver, me la enseña, está muy bonita, acordamos 500,000 pesos de pago. Yo le abono 300,000 pesos, pero nunca me escritura. Y ya cuando quiero que me escriture, nunca lo encuentro. Nunca lo encuentro, nunca está. Y resulta que esta persona ni siquiera era dueño de esa casa. Ay, sí. Entonces, si Sí, nosotros sí. nos damos cuenta, desde el momento mismo que me está diciendo que es el dueño, que me la vende, Claro, ya ahí me hay está una- engañando. Sí, claro, hay un engaño. Entonces, por eso digo, nosotros necesitamos analizar como jueces desde el momento mismo de la celebración de un contrato, ¿sí? Y si podía o no podía cumplir. Se ha dado caso, porque me tocó varios asuntos en Pachuca, en donde mucha gente mañosa, por llamarlo de alguna Sí, forma, sí, sí. rentaba alguna casa y se decía dueño de esa casa. ¿Y qué hacía? La anunciaban en el periódico, llegaban compradores Ay, qué horror. y con las llaves que tenía, porque la había rentado, Claro. iba y mostraba la casa. Y vendían la casa 2, 3, 4, 5, 6 veces. Qué Entonces, si barbaridad. nos damos cuenta, desde el momento mismo de contratar, sabía perfectamente que no podía cumplir. Entonces, ahí estamos viendo un engaño. Sí, Como lo decía yo en la definición del engaño, son acciones tendentes a hacer creer que yo Claro. soy dueño de esa casa y que tengo la libre disposición de ese bien. Y te engaño y con eso obtengo un dinero. ¿Sí? Otra cosa sería muy diferente que me demuestres que si eres el dueño, o que en un momento tuviste una desgracia o no sé algo, O y que simplemente por incumplió. claro. causas ajenas a tu voluntad, ya no pudiste cumplir. Eso Exacto. es diferente. Claro. Si yo estoy construyendo, soy constructor y tengo los terrenos, tengo todo y tengo la escritura de esos terrenos, del terreno, mejor dicho, ¿sí? Y te voy a construir, pero resulta que me pasa una desgracia familiar, patrimonial o lo que sea, materialmente no te puedo cumplir. Pero eso se justificaría. Y ahí ya no hay la dolosa intención de no cumplir. Esa es la diferencia. Claro. No, bueno, pues muchas cosas. ¿Y qué pasaría en el caso de una empresa? Porque he escuchado que hay un concepto de administración fraudulenta. Sí. ¿Esto a qué se refiere? O sea, cuando es administrador a lo mejor de una empresa y se aprovechó de esa circunstancia para obtener un lucro.
Sí. La administración fraudulenta se da cuando una persona tiene el carácter de administrador de una empresa y resulta que con la finalidad de obtener un lucro indebido para él, altera cuentas, hace aparecer cuentas que nunca existieron, Sí. o si se gastó, por decir algo, 5,000 pesos en comprar algo, lo soporta con 50,000 pesos. Hace aparecer operaciones inexistentes, o también hace aparecer gastos que nunca se realizaron. Pero ya De- aprovechándose del lugar donde está. Pero la característica Claro. de que esa persona que es el activo del delito debe ser el administrador. Ok. Bien. Perfecto, amigos. No le cambie, venimos de un nuevo corte para concluir con nuestro programa Hablando Derecho. Entre códigos y leyes, reglamentos y decretos. Se murieron abogados, solo quedan esqueletos. Día de Muertos, una celebración mexicana para honrar a nuestros ancestros. Continuamos. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Muchísimas gracias a la participación que ha habido en redes sociales. Le agradecemos a Zairas, que nos dice en Facebook que muy interesante. Felicita obviamente a nuestro invitado. Y pues recuerden que estamos con el tema de delitos patrimoniales y nos acompaña el juez José Alfredo Telles Rodríguez. Pues muy bien, hemos estado hablando del fraude, robo, despojo, esta administración fraudulenta, como usted bien lo refería, pues es ocupándose a lo mejor de la administración de una empresa, aprovechándose de esto, pues obtener un lucro que algo completamente indebido. Pero también hay otros delitos que, bueno, por el mismo nombre suena muy común, como la alteración de la imagen urbana, pero también hay la receptación. Estos dos delitos, ¿cómo son? ¿Cuál es el concepto que usted nos pudiera dar, señor juez? Sí, la alteración de la mancha urbana se da, por ejemplo, cuando nosotros ya conocemos a los grafitis. Sí. El patrimonio de las personas son los bienes inmuebles. Entonces, la fachada de esa casa, de ese inmueble, es propiedad de su dueño. Entonces, consecuentemente, si alguna persona llega y grafitea sin su consentimiento, está cometiendo un delito, el cual es sancionado por la ley. Y también puede ser en agravio de particulares o también en gobierno del Estado, porque el gobierno Como los del Estado también, puentes o que vemos exactamente, esos grafitis, porque ¿no? es su propiedad y deben de respetarlo. Okay. En cuanto al delito de receptación, es cuando alguna persona que después de haber cometido un delito, por ejemplo, el robo de un vehículo, recibe ese vehículo o lo compra, pero a sabiendas de que ese vehículo es producto de un robo. Pero también se puede cometer ese delito en forma culposa, es decir, en el sentido de que la persona que recibe ese vehículo, que es producto de un delito, llámese robo, lo recibe sin tener la precaución o el cuidado debido de cerciorarse si es procedencia ilícita o no. O sea, cualquier persona que compre un coche tiene que cerciorarse si no Sí. es robado, porque si no está incurriendo en el delito, aunque no sepa. Porque muchos pueden decir, bueno, pues yo no sabía, ¿no? Que esto era robado y por eso es muy fácil en el momento que digan yo no sabía. Claro, es que es lo más común. Pero volvemos a lo mismo. Aquí se viola un deber de cuidado. ¿Y dónde pueden ver si el coche es robado? ¿En qué se pueden cerciorar? De acuerdo al código nos faculta para poder acudir a la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Hay un departamento exclusivo de no recuerdo la investigación de vehículos robados. Hay un momento dado, si va con el vendedor del vehículo, lo pueden checar, porque puede darse el caso que la factura sí sea del vehículo, pero resulta que el motor posiblemente sea de un vehículo robado. Entonces tienen que fijarse evidentemente en todo. Ahorita se puede decir que se ha dado muchos asuntos que se llama de la receptación, en el sentido de que la gente no tiene ese cuidado. Y hay que tener mucho cuidado a quién compran. O sea, cerciorarse del motor, del número de motor que tenga con la factura. Y hay uno a nivel nacional, me refiero, por ejemplo, si el coche está comprado en Jalisco, ¿no? Entonces, y vengan para acá y lo vendan aquí. Hay una página en internet que se llama Repube. Ahí en Repube pueden checar
si tiene algún reporte de robo. Ok. Pero lo más seguro y más confiable es venir a Procuraduría. Y ellos tienen a nivel nacional. A nivel nacional tienen una página de internet que ellos manejan, parece ser que se llama Plataforma México. Ujú. Entonces, todas las Procuradurías Generales de la República, tan pronto como reciben el reporte de un vehículo robado, de inmediato lo suben precisamente a esa plataforma y cualquier Procuraduría de todos los estados pueden acceder y consultar. Bueno, pues es muy importante esta información para todos, porque a veces pensamos que porque no sabíamos o no era tan evidente, pues evidentemente estamos cayendo en un delito. Sí, y la cuestión que ese delito también está sancionado por la ley. Exacto. Tiene una pena atenuada. Sí, pero pero al se final es aplica una una pena pena. y tienes un antecedente penal que no lo necesitas, Sí. ¿no? Tiene una pena y aparte de eso pierde su dinero Exacto. y el vehículo se lo decomisa. Sí, claro, muy importante. Sí. la En este caso, el información. área especializada de la Procuraduría General de Justicia también cuenta con personal capacitado para identificar si los vehículos han sufrido algún tipo de alteración en sus números de identificación. El número VIN, número de serie, el número de motor, que generalmente tienen alteraciones porque son esmerilados, porque son cambiadas las placas, etcétera. Y entonces estos especialistas nos ayudan no solamente al hecho de verificar si el número está reportado como robado, porque pues puede ser que el número no esté reportado como robado, pero es que ese no es el número original del Claro, vehículo por haber claro. sido modificado. Por eso es importante que nuestros amigos, sobre todo en los tianguis de vehículos, de común acuerdo con los vendedores, acudan a las instalaciones de la Procuraduría y soliciten el apoyo en ese sentido. Hemos platicado, señor juez, de toda esta gama de delitos que afectan el patrimonio de las personas. ¿De qué manera son penados estos delitos? ¿Qué penas se aplican a los delitos patrimoniales? ¿Con base en qué? Sí, algunos delitos, por ejemplo el robo, el fraude, algunos otros están relacionados con el monto de lo robado, de lo defraudado, de lo obtenido, y están regulados por el numeral 203 del Código Penal vigente en el Estado. Ahí se establece de 0 días hasta 50 días de salario mínimo es una pena, de 50 días hasta 500 días es otra pena, de 500 días hasta 1000 días es otra pena, y si excede de 1000 días del valor de lo robado, de lo apoderado, es una pena mucho mayor. Es decir, conforme el mayor valor de lo robado Mayor pena. o de lo defraudado o de lo del valor de la cosa objeto material, entonces es la gravedad de la pena. Sí. Perdón, ¿es salarios mínimos o No, es ya unidad, es unidad UMAS, de ¿no? medida y actualización. Ya unidades de medida. Ya de cambió, anteriormente sí actualización. eran salarios mínimos, ahorita es unidad de medida y actualización. Ok. ¿Y está en qué, digo, para la gente que nos está viendo, qué diferencia tiene con el salario mínimo? Prácticamente, entre comillas, vendría siendo lo mismo, cambió de denominación y esa unidad de medida y actualización también nos la fija la autoridad federal. Es una desindexación del salario mínimo, efecto de no sujetarlo a todos estos reglamentos, regulaciones que mencionaban el salario mínimo, de tal manera que al nacer la UMA, la paridad era igual, valían lo mismo. En este año aumenta, ya el salario mínimo está en 80.04 pesos más o menos, y eso permite que haya la posibilidad de que aumente más el salario mínimo en beneficio del trabajador, pero la UMA se quedó en 75 pesos. Entonces las penas se fijan en función de la UMA y así el salario mínimo no queda estancado o anclado. Es decir, bueno, te aumenta el salario mínimo, entonces tendrían que aumentar todas las penas, tendrían que aumentar todas las multas, tendrían que aumentar, etcétera, ¿no? Y eso es la ventaja de haber desindexado el salario mínimo. Señor juez, en este caso, ¿solamente se mueven en función del delito del 203 o hay otros delitos que tengan su propia penalidad? Hay delitos ya específicos que tienen su propia penalidad. Inclusive el fraude tiene penalidad específica y el fraude procesal maneja un incremento de una mitad más que las penas establecidas para el delito de fraude. O sea, que podemos estandarizar que los delitos patrimoniales en este caso también pueden alcanzar esta prisión preventiva, de acuerdo al monto, o no. realmente lo refieren en libertad. La mayoría de se puede decir que todos los delitos patrimoniales no son de prisión preventiva oficiosa. Solamente que se cometiera, por ejemplo, un delito de robo a través de la violencia o a través de uso de armas, ahí sí en un momento dado se toma en cuenta y tendría una tipificación como un delito de prisión preventiva oficiosa. Sí, cuando son cometidos con violencia, ¿no? Okay. En el caso de los delitos que no son sin armas y sin violencia, no tiene prisión preventiva oficiosa.
sino de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, se maneja en cuanto a las medidas cautelares. Las medidas cautelares buscan 3 finalidades. Una, garantizar la presencia de la persona en el proceso penal. La segunda es garantizar la seguridad de la víctima, de los testigos o de los peritos. Y la tercera finalidad de las medidas cautelares es que no se entorpezca el procedimiento. Todo esto en conjunto, de acuerdo al artículo 20 constitucional, es con la finalidad de que el delito se castigue, que el responsable sea castigado y que la víctima obtenga la reparación del daño. Eso en conjunto es la finalidad del nuevo proceso. Sí. Elegirla de mejor manera, ¿no? Sí. Que tenga este beneficio. Exactamente, que es la finalidad primordial del nuevo proceso penal. Okay. Aunque ya lo hemos tocado en algunos otros programas, me gustaría mucho que de manera muy breve le pudiera explicar a nuestro auditorio. Hay quien dice, bueno, es que lo agarraron robando, se lo llevaron, lo dejaron en libertad. Y otra vez ya estaba robando, se lo llevaron y otra vez lo dejaron en libertad. ¿Esto es posible? O sea, explicarle a la gente qué pasa, por qué se tiene que dejar en libertad, ¿no? Bueno, porque no merita prisión preventiva, pero el hecho de que se le deje en libertad no significa que N veces se repetirá lo mismo. Sí, aquí lo importante es establecer que, por ejemplo, se puede cometer un robo, pero si en ese robo no fue con alguna violencia o con armas, puede obtener su libertad y puede tener nada más como medida cautelar la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares, supervisión de medidas cautelares, no alejarse del Distrito Judicial de Pachuca, por decir algo, la prohibición de salir al extranjero, no acercarse a la víctima, a los testigos, con la finalidad de protegerlos a ellos y garantizar la presencia de esta persona. Pero si vemos que el Ministerio Público se da cuenta que esta persona tiene una forma reiterada de cometer este tipo de delitos, puede solicitar los antecedentes para el efecto de que se tomen en cuenta para que nosotros podamos verificar si se puede ser factible que se sujete a una medida de prisión preventiva justificada. Por ejemplo, si yo tengo una persona que cometió un delito grave, entre comillas grave, de prisión preventiva oficiosa, lógicamente que ya es muy seguro que se pueda sustraer de la acción de la justicia. Entonces, si en un momento dado no aplico yo esa prisión preventiva oficiosa, lo más seguro que se me va a ir y ya nunca lo voy a encontrar. Entonces, esos aspectos deben hacerlos valer el Ministerio Público para el momento de que nosotros, al momento de fijar las medidas cautelares, los tomamos en cuenta y podamos fijar una medida cautelar que garantice que esta persona no se va a sustraer de la acción de la justicia. Pues bueno, el tiempo corrió desgraciadamente rapidísimo y entonces pues agradecemos muchísimo a nuestro invitado y a todos ustedes por haber estado en contacto en este día lunes, como todos, en su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto, Saúl, un gusto estar este lunes con ustedes. Un placer, Isabel. Licenciado Alfredo, muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa y un gusto que nos hayan acompañado en este día. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en su programa Hablando Derecho. Excelente tarde.